Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Vamos a avanzar un tema más en la materia de lenguaje que titula el teatro. ¿Pero qué es el teatro? Decimos que el teatro es una rama de las artes escénicas que consiste en la representación o actuación de historias frente a un público, usando para estos fines del habla, el gesto, la mímica, la danza, la música y otros elementos. Y ustedes ya saben de esto porque lo están llevando en una materia. Y decimos, ¿de qué voces viene o proviene la palabra teatro? Proviene de la voz griega teatrón, que quiere decir lugar para observar o para contemplar. También el teatro tiene su origen, y su origen es en Atenas, Grecia, entre los siglos 5 y 6 antes de Cristo. Ahí los atenienses celebraban los ritos en honor al dios Dionisio, y ellos hacían sus festividades representando alguna comedia, alguna tragedia para el dios Dionisio. También a través de la danza, la poesía. Ahora, ¿cuáles son sus características? El teatro se caracteriza por ser una obra representada por actores, pudiendo ser de tinte trágico cómico. Se caracteriza por seguir un guión o libreto en el cual se plasman las acciones, el diálogo que hablan los actores entre sí. Ahora hablemos sobre los elementos más importantes del teatro. Hay 12 elementos importantes en el teatro, pero de los cuales 3 son los que más se destacan. De los 12, los 3 son los más importantes. Los actores y actrices son los que llevan a cabo el teatro. El público y la audiencia, o la audiencia que es quien mira, observa lo que los actores participan. Y el texto, que es el diálogo, es la conversación que los actores realizan. Ahora vamos a ver en qué consiste cada uno de esos 12 elementos del teatro. Primero, actores y actrices, que son elemento fundamental, como les había dicho, de un teatro. Son personas que han estudiado artes dramáticas y que representan la obra y su historia a través de los guiones, las escenas, las acciones y la vestimenta, porque ellos tienen que caracterizarse al personaje que van a actuar. 2. El texto guión. El texto se denomina así cuando dicha obra va a ser desarrollada a través de un diálogo, de un parlamento, ya sea en el cine o en el escenario. Y esto se plantea o se explica la historia, que incluye el desarrollo de los hechos, las escenas y los diálogos. También engloba todo trama, dividiendo esto en planteamiento, nudo y desenlace. Es la estructura de todo género. También el texto es dividido por actos, y los actos a su vez se dividen en fragmentos más pequeños, denominados cuadros. El texto, en pocas palabras, es el parlamento que utilizan los actores. 3. Vestuario. El vestuario incluye toda la ropa o los complementos que llevan puestos los actores y los que deben cambiarse también por si tienen otra actuación. El vestuario es un elemento clave para la identificación del personaje, ya que forma parte de su rol, historia, personalidad, características personales, estatus social, profesión, etc. Ahora hablemos sobre el maquillaje. El maquillaje es otro de los elementos del teatro que permite que el personaje se caracterice, tenga un brillo y además vaya acorde del guión que está leyendo, a lo que está personificando. El maquillaje se utiliza para potencializar las cualidades de los actores, así como para disimular algunas facciones. Además, permite corregir las distorsiones que producen otros elementos como la iluminación, el brillo, ¿no? O la pérdida de color. También tenemos la iluminación. La iluminación incluye la manera de cómo mover las luces y se utiliza para que los focos iluminen a una zona determinada del actor, donde se encuentra el actor, y lo demás con luz tenue. Incluye todas las luces o focos utilizados durante la obra y así permite transmitir
determinadas emociones de los actores. Ahora hablemos sobre el sonido. El sonido es o está formado principalmente por la música y por efectos sonoros diversos que permite dar énfasis a la historia y enriquecerla. Crea un suspenso el sonido. Ahora hablemos del director o la directora. El director del teatro es la persona que coordina la obra para que todos los elementos del teatro funcionen correctamente. Se trata de una persona de máxima responsabilidad. Ahora hablemos sobre la escenografía, que engloba los diferentes decorados que se utilizan para el ambiente de la historia. Es decir, se decora el espacio donde van a actuar los actores, dependiendo a la obra que van a presentar. Audiencia o público. Es decir, son las personas a quienes se les va a exponer la obra teatral. Acuden para espectar. El objetivo del teatro es entretener al público de diversas maneras, además de transmitir ideas, valores sociales, políticos, históricos, reivindicativos, etc. Hablemos sobre los objetivos del teatro. Se denominan así porque se utilizan a los actores y actrices a lo largo de las diferentes acciones o actividades para motivarlos a actuar hacia una determinada audiencia y cautivarlos en función de la acción. Aunque se consideran parte de la escenografía, también se consideran elementos del teatro distintivo porque su función es entretener. Hablemos ahora sobre la coreografía. La coreografía son los elementos que permiten el desplazamiento de los actores. Incluye también bailes, luchas que aparecen a lo largo de la historia. Ahora hablemos sobre la voz en over. Este término en inglés consiste en la voz de fondo. También en nuestra actualidad lo conocemos como tramoyista, que van a explicar lo sucedido en el escenario, aunque no tiene que explicarlo todo. Es una voz de una persona que al público no puede ver, aunque de hecho normalmente se trata de una grabación de voz. A veces la presenta el teatro, pero no hay un personaje. Y también corrige quizás algunos errores que tengan los actores o que se hayan olvidado. Entonces, como está tras cortina, puede colaborar con los actores o actrices. Bueno, mis queridos estudiantes, ese ha sido el tema del teatro. ¿Qué es lo que van a realizar ustedes? Este mapa conceptual como unidad temática. Bueno, hasta luego, que Dios los bendiga. Hasta nuestra siguiente clase de lenguaje.